En este tercer bloque de esta sección, queremos repasar brevemente, así como hicimos en la primera grabación, movimientos de principios del siglo XX que han marcado cómo entendemos avivamiento en esta época moderna y cómo cada uno de ellos manifestó las mismas cosas que hemos estado mencionando. Entonces, había ciertos moveres espirituales en esas reuniones de avivamiento en Estados Unidos. Al fines del siglo XIX hablamos del tercer despertar espiritual en Estados Unidos. A fines del siglo XIX vemos gente buscando una manifestación nueva, un nuevo Pentecostés, una nueva experiencia que diera fervor, vigor, santidad a las iglesias. Es más, muchos de los movimientos modernos de santidad, movimientos como la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de la profecía que va a salir después, y movimientos como la Iglesia del Nazareno, y podríamos mencionar otras, nomás menciono esas dos como muestras. Son movimientos de santidad. Entonces, hay una oración: Señor, manifiesta un nuevo Pentecostés, pero ¿para qué? Para que haya una santidad en nosotros y que te busquemos como pueblo. Entonces, en ese tipo de ambiente, comenzamos a ver que al principio del siglo XX, en diferentes partes del mundo, se dan destellos, manifestaciones, avivamientos, y que en cada lugar esos avivamientos traen cambio profundo, marcado a la vida de las iglesias. El primer gran movimiento es el movimiento de Gales, en los años 1904 y 1905. Interesantemente, ahí en Gales comienza a haber grandes predicación que tiene también voz profética, que tiene visiones, y se comienza a manifestar en todo tipo de iglesia. Esto no fue desde una sola iglesia, esto es, y no una iglesia que controla, sino en diferentes iglesias se está viendo este mover. Se estima que en el avivamiento de Gales hay más de 100,000 conversiones, y se va extendiendo la influencia directa e indirecta de Gales, porque muchos de los otros movimientos que van a surgir en los años subsiguientes van a decir, así como pasó en Gales, nosotros también estamos buscando. Desde ese avivamiento hay nuevo fervor misionero. Interesantemente, personas que han estudiado el fenómeno de este avivamiento en Gales dan fe que hubo una reducción de problemas de alcoholismo y de borrachera en un 50%. Se da fe de cantinas que se cerraban no porque había una protesta en contra, sino porque el dueño ya no tenía negocio. Entonces esto no fue la iglesia ya marchando a cerrar los centros del pecado, sino fue tan poderoso el cambio, las manifestaciones, la transformación, que la gente ya no buscó el alcohol y que muchos de estos negocios tuvieron que cerrar por falta de clientela. Así es que así comienza el siglo XX. Algunos apuntan a otros movimientos, pero esto nos ayuda a ir pensando, en vez de tratar de trazar líneas directas, ver cómo hay un brote aquí, un brote acá, un brote acá. El más famoso en muchas maneras del siglo XX es el avivamiento de Azusa. Ahora, lo interesante en 1906 es que de aquí nace mucho del pentecostalismo moderno, los grandes movimientos, las asambleas de Dios en particular, y algunos movimientos pentecostales como la Iglesia Apostólica y otros movimientos similares nacen desde el avivamiento en Azusa. Ahora, algunas de las cosas interesantes en cuanto a Azusa. Primero, los predicadores que están alrededor, que son parte, ya han estado en otros moveres que se habían dado en el fines del siglo XIX. Llegan a Azusa a predicar, y algunas cosas interesantes. Primero, a los barrios populares. Segundo, la predicación se da por afroamericanos y por anglos.
En medio de una sociedad racista, ya no existe la esclavitud, pero existen las leyes que en inglés llamaban Jim Crow, que decían, los blancos y los negros deben de estar separados. Era en contra de la ley que se casaran blancos y negros en la mayoría de Estados Unidos. En la mayoría de lugares había escuelas para negros, escuelas para blancos. Por supuesto, las escuelas para negros siempre eran deficientes. Había estructuras sociales. Por ejemplo, usted iba a baños públicos, había baños para blancos, baños para negros. Había fuentes de agua para beber, para blancos y para negros. En los restaurantes, si es que dejaban entrar a los negros, tenían que entrar por la puerta de atrás, no por la puerta principal. Hasta bien entrado el siglo XX uno encontraba letreros en diferentes partes de Estados Unidos, por ejemplo en restaurantes que decían, no se permiten perros, ni negros, ni mexicanos. En ese orden o esa manera de escribir las cosas. Y muchas de esas personas se llamaban buena gente cristiana. Entonces, este despertar crea zozobra en las iglesias de Los Ángeles por varias razones. Primero porque blancos y negros están trabajando juntos. Así es que eso ya en el entendimiento de esta sociedad dividida, y esto ya era pecado para ellos. Que negros y blancos y algunos latinos y asiáticos también van a ser parte de estos movimientos, pero los que iniciaron negros y blancos, y están estas personas tratando de crear un movimiento de iglesia que sea mixto racialmente. ¿Por qué? Porque hay una injusticia. Hay un deseo, hay una búsqueda, hay una necesidad de los pobres, porque el pentecostalismo ¿dónde nace? Entre la gente pobre, entre la gente que está sufriendo la injusticia, entre la gente que depende de que Dios provea. ¿Por qué? Porque se vive en sistemas injustos muchas veces justificados por las iglesias. Entonces, de ahí lo interesante es que se crea un movimiento misionero laico amplio. ¿Por qué? Porque personas que salen de ahí dicen, yo tengo que compartir este mensaje, se tiene que desparramar a otras partes del mundo. Y salen porque Dios los tocó a ellos, ellos van a compartir lo que ellos aprendieron. Y muchas iglesias se establecen alrededor de estos esfuerzos. Y una de las manifestaciones de impacto social profunda es la voz de los pobres. Dios da dones y usa a la gente pobre. Que de los otros avivamientos que vamos a ver al principio del siglo XX, esa va a ser una manifestación común. Que Dios obra entre los pobres, que Dios también usa a los pobres y no solamente a los poderosos y a los ricos. Azusa alrededor de Los Ángeles. 1907 en Pyongyang, que es ahora la capital de Corea del Norte. Ellos han escuchado de Gales, han escuchado también de un avivamiento en la India. Y comienza en un seminario presbiteriano, interesantemente. ¿Y qué manifestaciones claves? La predicación y el llamado a la confesión de pecado. Ese es lo que mueve primero. Se está buscando mover como hubo en otros lugares, pero se reconoce que para que ese mover se manifieste, tiene que predicarse la palabra y tiene que haber confesión. Y ese mover va a ser precursor del crecimiento de las iglesias cristianas en Corea, en toda la península. Y aunque el día de hoy Pyongyang está cerrado, Corea del Norte casi el evangelio, de ahí se desparramó un avivamiento que tuvo impacto en toda la península coreana y más allá. Porque en 1908, en algunos puntos de China, la influencia de Pyongyang se hace sentir. Y es interesante porque cuando comienza la predicación se da otra vez en muchas diferentes iglesias. Esto no es propiedad de una congregación o de un movimiento o de una denominación. Es más, hay testimonios de algunos misioneros extranjeros que decían, no puede ser del Señor porque no está pasando en nuestra iglesia. Pero el Señor estaba obrando entre metodistas, entre presbiterianos, después entre bautistas. Y lo poderoso
de esa manifestación es que cuando se predicaba había confesión pública, específica, no yo he pecado, sino yo como líder, porque se vio primero entre los ancianos, los líderes de iglesias, se paraba uno y decía, yo he hecho malversión de fondos en la iglesia. Yo he cometido adulterio en la vida de la iglesia. Como cristiano, como líder, he estado viviendo en adulterio. Y entonces se ve predicación de la palabra, búsqueda del Señor, arrepentimiento, confesión pública, cambio social, cambio personal y cambio que impacta. Entonces, en medio de esa predicación comienza a haber un nuevo despertar, un nuevo compromiso por el Evangelio y gente que se había alejado de las iglesias porque veían este pecado dentro de la iglesia. Regresan. Y entonces se levanta un nuevo fervor espiritual que se manifiesta otra vez en la iglesia preocupada por las estructuras injustas de la sociedad china. El último que quiero mencionar de esa época es Valparaíso, Chile. Otra vez, para 1909, cuando comienza el avivamiento en Valparaíso, ya han escuchado de estos otros moveres. En el caso de Valparaíso, un misionero metodista, Huber, una misionera anglicana, están trabajando juntos y llevan testimonio de estas cosas, de lo que ha pasado en Gales, de lo que ha estado pasando en Azusa. Pero aquí comienza en la iglesia metodista de Valparaíso un mover que dice que gente que ha sido campesina, está este movimiento migratorio hacia las ciudades, gente desplazada, gente que está en necesidad de cambio social y económico, pero por causa de la presión social hay una descomposición social en las familias, en las estructuras. Pero aquí hay un gran deseo de búsqueda del Señor. El misionero Huber escribe un libro sobre este mover espiritual y describe cómo había grandes reuniones de oración. Gente en oración, gente en ayuno, y entonces comienza a haber diferentes manifestaciones espirituales, pero comienza a haber transformación, conversión. Primero una manifestación dentro de la vida de la iglesia, pero luego una manifestación que se extiende en la predicación del Evangelio a otras personas, y un cambio, primero un cambio de conversión en gente quebrantada, gente que está luchando con alcoholismo, hombres que han sido abusadores de sus esposas, de sus niños, situaciones de injusticia que se han estado dando dentro de la pobreza. Entonces, el mover espiritual, digamos, el deseo, la disposición, crea un ambiente de mover espiritual que crea entonces arrepentimiento y conversión. Y de Valparaíso nacen un montón de movimientos. Ahora, muchos se dieron por divisiones. Hay que reconocer que muchas veces los evangélicos no crecemos por multiplicación, sino por división. Pero los movimientos que salen de mover espiritual en Valparaíso, Chile, han marcado el movimiento evangélico chileno en una manera muy especial. En esos años, después de 1909, una de las cosas que marcan más es cómo Dios camina entre los pobres. En cierta medida, algunos de los misioneros protestantes que iban a América Latina creían que la mejor manera de que el evangelio se instalara bien era por trabajar con las clases medias, porque si la clase media se convertía, se educaba, entonces podían ser la base de iglesias fuertes. Esa era la lógica. Y en más de una ocasión, los pobres y la gente pentecostal trabajando entre pobres decían, allá ustedes trabajen con la gente importante, nosotros vamos a trabajar con los pobres, con los despreciados, con los que la sociedad no reconoce y no valora. Y
sin hablar de un evangelio social, se predicó un evangelio que trajo transformación social. ¿Por qué? Porque la realidad es que, por dar el ejemplo, la historia más común, el testimonio más común que se escuchaba muchas veces era el hombre que, llegando a la ciudad, perdiendo orden y estructura, comenzaba a tomar como una manera de lidiar con esta cosa imposible. Al tomar, gastaba lo poco que ganaba, no había comida para los niños, no había cosas, y llegaba a la casa golpeando a su esposa, tratando de sacar su frustración en otra persona, y había un abuso general de la familia. Este hombre se convierte y hay una transformación tan completa que deja el alcoholismo. ¿Qué pasa? Bueno, ahora puede ser un trabajador responsable. Ahora deja de pegarle a su mujer, todavía es a veces muy machista, todavía hay más cambio que tiene que ocurrir, pero hay un cambio profundo en que ya a lo menos ese maltrato abusivo desaparece. Porque hay dinero, hay comida para los niños. Porque hay dinero, aún en medio de la pobreza, los niños pueden ir a lo menos a primaria. Y a veces más allá. Y entonces se da, digamos, una alza social. Hay una redención y una alza social. ¿Por qué? Porque en verdad ha habido un cambio. Porque entonces este núcleo familiar ahora tiene cierta estabilidad. Todavía hay problemas de injusticia. Todavía hay problemas sociales profundos. Pero se van creando estos núcleos familiares que dentro de la vida de las iglesias se van apoyando mutuamente, van creando una nueva realidad. Primero, hay una estabilidad familiar que entonces crea el espacio para que haya mejor nutrición para los niños, que haya alguna educación, tal vez no muy avanzada, pero ya comienza una generación más educada. Y por la importancia de la palabra de Dios, aún los mayores aprenden a leer. Que tal vez el único libro que lean sea la Biblia. Pero la abuelita, que fue analfabeta toda la vida, comienza a leer la Biblia. Y entonces comienza a crearse una nueva realidad. Ya para los años 1960, un sociólogo va a estudiar este fenómeno y va a hablar el libro se llama El refugio de las masas. Él hubiera querido que hubiera otros cambios sociales, pero él tiene que confrontar el hecho de que estas iglesias que salen, especialmente de Valparaíso, estas iglesias pentecostales, han sido un refugio para las masas, para los pueblos que están viniendo a la ciudad. Encuentran apoyo social, encuentran familia, encuentran un mensaje de esperanza, encuentran un espacio donde el pobre, cuando el Señor transforma su vida, también puede ser líder, también puede ser pastor, donde en otras iglesias solo el educado, solo el que tiene títulos puede ser pastor. En estas iglesias pentecostales, el Señor usa a los pobres. El Señor transforma la vida, las estructuras sociales familiares y comienza una transformación de la sociedad chilena en particular, pero a otras manifestaciones similares que se van a dar en otras partes de América Latina y también en otras partes del mundo, más adelante en África, en partes de Asia. Entonces, estos movimientos marcan lo que va a pasar en el siglo XX y entrando ahora al siglo XXI. Porque estos movimientos modernos son los que más recordamos, son los que más nombramos. La pregunta es, ¿qué nombramos de esos movimientos? Porque vamos a ver en la sección número 3, cuando llegue a esa sección, que una de las preguntas que nos hacemos o una de las problemáticas que confrontamos es que muchos se acuerdan de los moveres espirituales y enfocan en eso. Y se les olvida de las transformaciones, del arrepentimiento, de la conversión y de un cambio social profundo. ¿Por qué? Porque cuando hay un avivamiento hay también restauración. Cuando de veras es avivamiento, más que una manifestación singular
de mover espiritual. Cuando hay avivamiento, se ve la predicación de la palabra, se ve el arrepentimiento, se ve la confesión, la disposición a decir, este es nuestro pecado, y la conversión, y esa conversión trae cambio profundo en las personas convertidas, los manda al mundo, transforma su entorno social y crea cambios que tienen impacto más allá de ese mover específico y ese momento específico que transforma la vida social del entorno donde se dan estos movimientos. Así es que en la siguiente sección vamos a ver más a fondo algunas de las características de estos movimientos y de restauración, aunque ya hemos repasado brevemente, y la invitación a ustedes preguntarse el cambio, la transformación. Cuando vaya viendo, y espero que haga el tiempo para analizar más a fondo algunos de los movimientos que hemos mencionado, especialmente los modernos, porque estos modernos marcan los moveres del siglo XX, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué es la transformación que se da? Puede buscar qué manifestaciones espirituales, tremendo, pero qué cambios se dan en la vida de la gente y en el entorno en que esa gente vive. Para gloria de Dios, entonces sabemos que hubo avivamiento, porque hay restauración y hay un renovado compromiso a la misión de la iglesia. Busquemos avivamiento.